Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra tarde de estudio. Como siempre, mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, por favor, me regalas la oración de bienvenida. Claro que sí, con mucho amor. Padre, Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos en tu nombre, Jesús, donde dos o más están. Aquí estás tú presente, Señor, en medio de nosotros, de nuestras familias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor, lo bendecimos. Bendecimos a cada persona que pueda entender este mensaje, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, les abra los oídos espirituales del entendimiento de sus ojos, de sus oídos, Señor. Que nada, Señor, entorpezca, Señor, la palabra y lo que tú quieres llevar a cada corazón, Padre Santo. Bendecimos a mi tía Liliana, Señor. Bendigo, Señor, su mente, su corazón, Señor, su disposición y su tiempo. Padre, gracias, Señor, por la tecnología y también la bendecimos, Señor, porque son recursos que tú nos has dado en este tiempo para llegar a masificar, Señor, tu palabra de Dios. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Entonces, una calurosa bienvenida a todos los que están viendo este estudio, los que están en directo, que me están acompañando hoy, y también las personas que ven este curso en diferido. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 47. Las personas que quieran repasar o ver por primera vez las 46 clases anteriores, les recuerdo que es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí encuentran todas las clases. Preguntas, comentarios o simplemente si quieren charlar en el email lilipargas@yahoo.com. Siempre empezamos por lo mismo, por las personas que se conectan por primera vez. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y terminamos el año pasado con la primera carta paulina, la carta escrita a los romanos. Este año entonces comenzamos con la primera carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios. Cada 8 días hacemos un pequeñísimo repaso de lo que vimos la clase anterior para ponernos en contexto. Hace 8 días veíamos cómo Pablo en esta carta, y lo van a ver en todas las cartas, las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias, que él siempre comienza la carta con un saludo y recordándoles que aunque él no fue escogido directamente por el Señor Jesucristo cuando él estuvo en su ministerio aquí en la tierra durante los 3 años que estuvo aquí, sí es considerado un apóstol porque fue escogido por Jesucristo, pero el Jesucristo resucitado, y fue entrenado por Jesús, y todo lo que Pablo hace es por mandato del Señor Jesucristo. Entonces, como hubo polémica por eso, y hubo mucha gente que desconfiaba de Pablo, si era verdaderamente un instrumento del Señor Jesucristo, y los enemigos se aprovechaban de esto para atacarlo, él siempre sus cartas comienza a recordarles que aunque fue un apóstol tardío, sí es un apóstol del Señor Jesucristo. Estábamos viendo cómo la iglesia cristiana de Corinto, una iglesia naciente, se encontraba en una ciudad muy difícil, y seguramente por eso Dios los dotó a los miembros de esta iglesia con los dones del Espíritu Santo. También les dije que más adelante en otras cartas de Pablo vamos a estudiar ya profundamente de qué se trata estos dones del Espíritu Santo. Son poderes sobrenaturales que el Espíritu Santo le regala a ciertas personas y por las cuales pues pueden hacer su ministerio de una manera mucho más profunda. El apóstol Pablo les escribe esta carta porque hay problemas, se encuentran algunos problemas en la iglesia de Corinto, y aprendimos que el primer problema con que se topó Pablo es que había una división en la iglesia. Dentro de la iglesia empezaron a dividirse y a pelear entre los mismos hermanos, porque algunos decían que yo soy de Apolos, porque les parecía que él hablaba muy elocuentemente, que era un intelectual, un filósofo. Otros decían, no, yo soy de Pablo porque él es el que habla de la gracia. Y otros decían, yo soy de Cefas. ¿Recuerdan que Cefas es el mismo Pedro? Porque él sí anduvo con el Señor Jesucristo. Y Pablo les decía, mire, no somos de ninguna persona. Los verdaderos cristianos únicamente somos de Jesucristo. Entonces, esas peleas que ustedes están teniendo, esa división que ustedes están causando porque prefieren a uno u otro predicador, es algo muy dañino para ustedes como personas y para la iglesia en general.
Y aquí Pablo los confronta directamente porque inclusive les dice que se enteró de todo esto por la familia de Cloé, que fueron ellos los que le contaron a Pablo los problemas que había. Y yo les enseñaba que confrontar no es condenar. Confrontar es la llave que abre la cárcel del engañoso corazón. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta de que cuando uno confronta, nosotros tenemos, por estar al servicio del Señor Jesucristo, tenemos esa labor de atalayas, de aceptar cuando alguien nos corrige algo y también en amor corregir a las demás personas. Y Pablo les dice que se tienen que dejar de fijar en los mensajeros, que lo más importante es el mensaje y no el mensajero, y sobre todo este tipo de mensaje que es el que le da la salvación a toda la humanidad. Pablo entonces empieza a decirles que todo el mensaje, el plan de salvación para las personas que no tienen a Jesucristo es una locura, la locura de la cruz. Y empieza a enseñarnos que hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Una persona inteligente es aquella persona que tiene la capacidad de aprender rápidamente, aquellas personas que captan todo con mucha rapidez y puede meter muchos datos a su cabeza. Esa es una persona inteligente. Pero una persona sabia es aquella que sabe aplicar todos esos datos que tiene en su cabeza. Y veíamos varias frases famosas sobre la diferencia entre inteligencia y sabiduría y nos quedamos con la de Albert Einstein que dice, una persona inteligente resuelve un problema, puede resolver un problema, pero una persona sabia simplemente lo evita. Y hay tanta diferencia entre inteligencia y sabiduría que la misma Biblia en Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría, no de la inteligencia, sino de la sabiduría, es el temor del Señor. Y esto se refiere a aquellas personas que realmente nosotros podemos considerar como sabias, son aquellas que de primerazo aceptan la existencia de un Dios creador. Ese es el principio de la sabiduría, creer que Dios existe y que es el Dios creador. Cuando nosotros aceptamos que Dios existe, aceptamos también, creemos también que nosotros los seres humanos necesitamos un Salvador y que Dios ha provisto de ese plan de salvación. Y es tan importante que en Juan 3:16 nos lo explica, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Facilísimo. El plan de salvación es creer en el Señor Jesucristo. Pablo nos dice, bueno, no nos debemos contentar únicamente con ser inteligentes. Es bueno ser inteligentes, qué rico aprender uno fácilmente, ¿no es cierto? Pero debemos subir un escalón más, debemos ser sabios, poder aplicar todos esos conocimientos que tenemos en nuestra cabecita. Pero Pablo aquí nos dice, hay que subir un peldaño más, porque hay una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y lo que nosotros debemos tener es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es revelada únicamente por el Espíritu Santo. Y aquí entra nuestra fórmula magistral de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo y la importancia que tiene en nuestra vida. Todo el Antiguo Testamento es relacionándonos con Dios Padre. En los evangelios, en el libro de Hechos y Romanos, es relacionándonos con la segunda persona de la Trinidad, es decir, con Jesucristo. Y ya aquí en esta carta, entonces Pablo nos empieza a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad y la importancia que debemos tener en nuestra relación con Él. Pablo nos dice que nuestro nuevo nacimiento, recuerdan que así es que se recibe la salvación, con nuestro nuevo nacimiento, en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nacemos por segunda vez espiritualmente hablando, pero ese nacimiento se comporta igual que un nacimiento físico. Cuando un bebé nace, únicamente puede comer leche materna. Solamente a medida que va creciendo poco a poco, después se le va dando compoticas y comidita un poquito más sólida hasta cuando alcanza la madurez, entonces ya se puede comer una bandeja paisa con todos los juguetes. Lo mismo pasa en el crecimiento espiritual. Nuestra comida es la palabra de Dios, la Biblia. Recién nosotros nos convertimos, lo que aprendemos de la Biblia, lo que entendemos de la Biblia es muy poco, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, ese alimento se va volviendo más sólido y nos va nutriendo mucho más. Y por eso tenemos que tener paciencia y por eso debemos alimentarnos bien.
Entonces Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Corinto que ellos se están comportando como unos niños peleando por un juguete, porque están peleando porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y vuelve y le repite, lo importante no son los mensajeros, sino el mensaje, porque al fin y al cabo todos tenemos el privilegio de servir al Señor. Desde el momento en que nosotros nos volvemos cristianos, así no seamos maestros o predicadores o pastores, el solo hecho de tener el título de cristianos ya nos convierte en servidores del Señor y absolutamente todos estamos en el mismo nivel, no hay uno mayor que otro. Pablo sigue hablando, escribiéndoles a la iglesia de Corinto y hace una bonita comparación de cómo funciona la iglesia cristiana. Y primero la compara con un terreno fértil para ser sembrado y después la compara con un edificio en construcción. Cuando habla de que la iglesia cristiana es como un terreno fértil, él nos dice que esa semilla del plan de salvación la sembró Pablo, porque Pablo es el encargado, Jesucristo lo encarga a él a que organice todas esas enseñanzas del Señor Jesucristo, a que nos lo ponga de tal manera que nosotros las entendamos, más todas las instrucciones y enseñanzas que Jesús le dio únicamente a Pablo. Y todas las personas que conocemos después la palabra de Dios y la enseñamos a otras personas, lo que hacemos es regar esa semilla que Pablo ya nos organizó. Pero no importa qué tan bien sembremos la semilla o qué tan bien la reguemos, el único que tiene el poder de dar el crecimiento de esa semilla es Dios. El crecimiento lo da solamente Dios. Por eso realmente no importa quién siembra la semilla o quién la riega, esa es nuestra labor, pero el crecimiento lo da Dios. Y cuando compara la iglesia cristiana con un edificio en construcción, aprendimos que hay una piedra angular, una piedra base, que a partir de esa piedra es que se construye ese edificio. La iglesia es un edificio, pero no un edificio de ladrillo, sino un edificio espiritual. Y la piedra base, la piedra principal o la piedra angular es Jesucristo. Solamente Jesucristo puede resistir el peso de la construcción. Si se pone cualquier otro fundamento, el edificio tarde o temprano se va a caer. El único fundamento correcto se llama Jesucristo. Y Pablo nos enseña que ese edificio comienza entonces con ese fundamento principal que es Jesucristo, pero hay dos columnas fuertes que sostienen el edificio llamado cristianismo. Dos columnas, una columna que representa a los profetas del Antiguo Testamento que durante muchos años estuvieron avisando que iba a venir un Mesías. Y la otra columna representa a los apóstoles del Nuevo Testamento que durante mucho tiempo estuvieron anunciando que ese Mesías ya había llegado. ¿Sí ven tan hermoso? Cristo como piedra angular fue anunciado por los profetas de que iba a venir y fue anunciado por los apóstoles de que ya había llegado. Y cada uno de nosotros, tú y yo, cada persona que entra a formar parte de la familia cristiana es como un ladrillito de ese edificio. Entonces todos nosotros estamos al mismo nivel. Sigamos entonces ya con la parte nueva. Empezamos entonces, estamos en el capítulo 3, versículos del 12 al 15 que dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sabes cuál es el fundamento, Jesucristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Se acuerdan que hace 8 días terminé muy entusiasmada porque hoy vamos a entrar a ver cositas de escatología, mi materia favorita? Escatología es el estudio de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Dios en su soberanía y por amor, porque Él sabe cómo nos angustia y cómo le tenemos temor y nos da tanta ansiedad no conocer el futuro, Él nos dejó en el manual de instrucciones, nos dejó en la Biblia muchas cosas que nos hablan del futuro y del plan que Dios tiene para la humanidad. Pongan atención, cuando nosotros hacemos un estudio completo de escatología, o sea, que nos dedicamos a estudiar escatología, lo que hacemos es coger todos los versículos que hablan de escatología, es decir, de los eventos del futuro,
de lo último de la historia de la humanidad, todos esos versículos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque recuerden que Dios dejó los temas en la Biblia como si fueran fichas de rompecabezas y lo que tenemos que hacer es descubrir esas fichas y unirlas para poder tener la verdad de un tema. La suma de tu palabra es la verdad, es decir, nosotros queremos saber exactamente qué es lo que el Señor nos dice de escatología, es decir, de los últimos eventos de la historia de la humanidad, tenemos que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como nosotros no estamos haciendo ese tipo de estudios, sino que estamos cogiendo libro por libro y versículo por versículo, nos vamos a topar con versículos escatológicos que les voy a explicar, pero muy seguramente más adelante vamos a ver otros versículos de escatología y a veces tengo que repetir cosas que ya había enseñado simplemente para poner en contexto el nuevo versículo que estemos tocando. En esta oportunidad, este pasaje que acabamos de leer es lindísimo porque nos está diciendo que va a haber un juicio final. Ahí está diciendo que va a haber un juicio final. Muchas personas piensan que cuando nosotros nos morimos, vamos a algún sitio, al cielo, y ahí va a estar Pedro con una lista, y los que están en la lista se van para la derecha, es decir, entran al cielo, y los que no están en la lista se van para la izquierda, es decir, se van para el infierno. Realmente no es así. La Biblia nos dice que existen varios juicios. Nos habla de 7 juicios por donde no todos los seres humanos tenemos que pasar por los 7 juicios. Entonces, vamos a tocar muy por encimita los juicios y después nos centramos en los que nos compite por el pasaje que estamos leyendo en este momento. El primer juicio con el cual nos vamos a enfrentar nosotros se conoce como el juicio de los pecados. Como nuestro representante legal Adán, por su libre albedrío, decidió desobedecer, las consecuencias de esa desobediencia recayeron sobre toda la humanidad. Eso lo tenemos muy claro, ¿no es cierto? Es decir, que todos los seres humanos nacemos con lo que conocemos como el pecado original. Resulta que cuando Jesús vino aquí a la tierra y su propósito era el limpiarnos de ese pecado, porque por más que Dios nos dio a nosotros la oportunidad para poder recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis, nosotros solitos no pudimos, entonces le toca al mismo Dios mandar a su Hijo para que él que vivió una vida perfecta aquí en la tierra, el único que tenía el poder y la autoridad para poder comprarnos la libertad, con el derramamiento de la sangre de un cordero, porque así, de un cordero inocente, porque así fue estipulado desde los inicios. Jesús cuando muere en la cruz y derrama su sangre, nos da ese boleto de salida. Este juicio por el pecado original ya se realizó en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que las personas que no se acercan a la ventanilla para reclamar su tiquete de salida, pues se van a tener que enfrentar también a este juicio. Pero los que ya nos acercamos a la ventanilla, estoy haciendo simplemente una alegoría de que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tomamos nuestra boletica de salida y ya no tenemos que pasar por este juicio de los pecados porque ya Jesús murió, ya pagó la fianza, ya pagó lo que tenía que pagar para que nosotros pudiéramos salir, el juicio de los pecados. El segundo juicio que encontramos en la Biblia se conoce como el juicio de los pecadores, de los pecados del creyente o autojuicio. Resulta que aunque nosotros ya tenemos un nuevo nacimiento, somos hijos de Dios, ya no somos simples criaturas, como todavía seguimos viviendo en el planeta Tierra que sigue bajo maldición y todavía estamos teniendo este cuerpo que es una naturaleza carnal que nos inclina a pecar, pues nosotros seguimos pecando todavía. Entonces, nosotros todos los días tenemos que hacer como un autojuicio de los pecados que hemos hecho en el día. Nosotros ya no vamos ante Dios como un juez, como si yo fuera un reo, sino que nos presentamos ante Dios como un hijo, porque ahora somos hijos, y le pedimos perdón a papá por los pecados que hemos cometido en el día. La idea es que no dejemos acumular los pecados. Nosotros ahora tenemos la oportunidad que pecamos porque seguimos pecando, pero nos arrepentimos verdaderamente, no volvemos a cometer ese pecado y esto se llama el juicio del pecado del creyente o autojuicio. Yo misma me examino
y le pido perdón a Dios por mis pecados. Entonces tiene que ser un autojuicio objetivo y real para que este juicio todos los días yo lo pueda pasar invicta y Dios que me ama profundamente cuando yo me arrepiento verdaderamente me perdona. El tercer juicio que nosotros vemos se conoce como el juicio para los ángeles caídos. Recuerden ustedes que antes que Dios hiciera la humanidad, Él hizo otra creación que nosotros conocemos como los ángeles. Uno de estos ángeles que llegó a tener mucho poder y definitivamente nosotros como creación no podemos tener poder absoluto porque nos corrompemos absolutamente. Ustedes saben que este ángel, un querubín hermoso, convenció a la tercera parte de los ángeles que lo siguieran a él y lo adoraran como Dios. Estos ángeles que ustedes saben que este querubín que inició todo el problema, el primer pecador fue un ángel y el primer pecado fue el orgullo, llamado Luzbel, es el que conocemos nosotros como Satanás. Y Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles a que lo siguieran y a estos ángeles que siguieron a Satanás los conocemos como los ángeles caídos o demonios. Pues para ellos va a haber un juicio especial al final de la historia también. Un juicio especial porque resulta que ellos no tuvieron la bendición que sí hemos tenido los seres humanos de redención. Si alguno se arrepintió de haber seguido a Satanás, no tuvieron la oportunidad de que Dios los perdonara, porque si ustedes recuerdan Lucas 12:48, nos lo dice muy claramente, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Los ángeles estuvieron al lado de Dios en los momentos más importantes, cuando Dios hizo toda la creación, se veían cara a cara con Dios, convivieron con Dios, compartieron con Dios, y por habérseles dado tanto, por eso no se les perdonó que hubieran sido infieles con Dios y lo hubieran traicionado. Entonces ellos van a tener un juicio especial y adivinen quiénes van a ser los jueces de estos ángeles caídos, nosotros los cristianos. Entonces tenemos una responsabilidad grande ahí. El cuarto juicio que nos habla la Biblia se conoce como el juicio de las naciones. Aquí se va a enjuiciar cómo las naciones, los diferentes países, primero, cómo se han comportado con la nación de Israel, qué trato le han dado a Israel y también individualmente cómo se han comportado como naciones en lo que tiene que ver todo con los valores, la moral, la justicia. Entonces sí va a haber un juicio en donde las naciones van a tener que dar cuentas de su trato a Israel y de su trato a los ciudadanos de cada nación. Un juicio bien importante. El quinto juicio que encontramos en la Biblia es el juicio de Israel. Israel es la nación de Dios, es el pueblo escogido por Dios y desde un principio ha tenido un trato especial y al final pues no va a ser diferente. Va a haber, ellos también van a tener un trato diferente a todos los demás seres humanos, va a haber un juicio diferente para la nación de Israel directamente por Dios. El sexto y el séptimo juicio, simplemente los nombro porque es los que vamos a estudiar un poquito más. El sexto se conoce como el Gran Trono Blanco y el séptimo es el Tribunal de Cristo. Nosotros ya habíamos tocado en una clase anterior estos dos juicios. ¿Recuerdan ustedes que la decisión más importante que puede tomar el ser humano, que debe tomar el ser humano, es dónde vamos a pasar la eternidad? Esto se decide cuando nosotros estamos en esta vida, eso se decide aquí y ahora. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Todos vamos a vivir eternamente, pero donde tú, como Dios nos regaló libre albedrío, donde tú quieras pasar toda la eternidad, lo decides tú ahora. Si vas ante el tribunal de Cristo, allí vamos a estar únicamente los creyentes, es decir, el tribunal de Cristo es un juicio no para salvación o condenación. Todos los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos. Es para los creyentes. Y el gran trono blanco es para los inconversos. Vuelvo y lo repito, no es un juicio para salvación o condenación. Todas las personas que estén en el juicio del gran trono blanco es porque ya están condenados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco? Fuera pues de que unos son salvos y otros están condenados, también hay una diferencia grande. El tribunal de Cristo, todos los que estemos en el tribunal de Cristo ya somos salvos, hemos recibido la salvación, es para entrega de premios. Va a haber una entrega de premios. La Biblia los nombra como galardones o coronas.
Más adelante en otros versículos que nos vamos a encontrar, vamos a profundizar un poquito más en qué consisten estos galardones o coronas. Pero el pasaje que estamos estudiando ahorita nos dice algo muy importante. La pregunta clave es, en este pasaje que acabamos de leer, recuerden que dice que se van a tener en cuenta nuestras obras. Entonces, ¿sí se tienen en cuenta las obras para la salvación? No, recuerden, la única manera de ser salvos es por medio de la fe. Y lo repito y lo repetiré muchas veces. Si nosotros estamos en el juicio que se llama el tribunal de Cristo, es porque ya somos salvos. Ese tribunal de Cristo no es para darnos la salvación porque ya la tenemos, es para la entrega de premios. Miren, la persona que nos vuelve a conectar con Dios Padre, el puente que se construye para poder pasar ese abismo que no nos permitió relacionarnos con Dios Santo porque nosotros éramos pecadores, se llama Jesucristo. Entonces, antes de nosotros tener a Jesucristo, no importa lo que hagamos, si nosotros podemos hacer cosas buenísimas, lindísimas y hermosas, pero Dios no tiene en cuenta las cosas buenas que nosotros hacemos porque nuestro intermediario se llama Jesucristo. Entonces, antes de tener a Cristo en nuestra vida, las obras no las tiene en cuenta Dios. Pero en el momento en que nosotros tenemos ese nuevo nacimiento y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí sí, Dios empieza a mirar lo que nosotros hacemos, empieza a mirar nuestras obras. Entonces, por eso es que tenemos que estar tan pendientes de lo que nosotros hacemos después de recibir la salvación. Y nos está diciendo que esas obras que nosotros hacemos pueden ser comparadas con oro, con plata o piedras preciosas. O también pueden ser comparadas con madera, heno y paja. Y todas nuestras obras, es decir, todo lo que nosotros hacemos después de haber recibido a Jesucristo, van a ser pasadas por el fuego. ¿Qué significa esto? Si nosotros ponemos oro, plata o piedras preciosas en el fuego, ¿qué pasa con estos materiales? ¿Qué pasa cuando uno los mete al fuego? Salen purificados, es decir, salen de mayor valor. Si lo que nosotros hacemos, Jesucristo decide que es como el oro, la plata y las piedras preciosas, van a salir más valiosas. Pero si lo que nosotros hacemos las ponen en el grupo de que parecen madera, heno y hojarasca, ¿qué pasa con estos materiales cuando pasan por el fuego? Desaparece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Nosotros llegamos al tribunal de Cristo y Jesucristo va a ser el juez, porque es el único que tiene la autoridad y el único que conoce verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón. Y se acuerdan cuando existían en los circos que los animales pasaban, el leoncito pasaba por el arco de fuego, hagan de cuenta esto, no es literal, lógicamente. Jesús al vernos, nosotros llegamos y estamos delante del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el único que sabe todo lo que nosotros hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Entonces Él es el que va a catalogar si lo que nosotros hicimos pueden ser piedras preciosas o si lo que nosotros hicimos puede ser madera, heno y paja. Si lo que hicimos son piedras preciosas, pasamos al otro lado y tenemos una cantidad de coronas y de galardones por todas esas obras buenas que hicimos. Pero si las cosas que nosotros hicimos le parecen al Señor Jesucristo que son como madera, heno y paja, pues pasamos al otro lado, el fuego las desaparece y pasamos con nuestras manos vacías, no tenemos ningún premio. Nuestras obras se definen de acuerdo a la motivación con la que hacemos, por qué hacemos las cosas. Es decir, la motivación correcta para hacer las cosas es lo que nos dice si son piedras preciosas o son heno, paja y madera. Y eso lo define el Señor Jesucristo, que es el único que sabe cuáles son nuestras motivaciones. Es decir, ¿por qué haces lo que haces? Y hay una motivación correcta, solamente hay una motivación correcta para que el Señor Jesucristo decida que tus obras parecen piedras preciosas. Si no es con la motivación correcta, tus obras van a ser como madera, heno y paja. Les voy a dar, bueno, ¿cuál es esa motivación correcta? Primero, darle la gloria a Dios y segundo, por amor al prójimo. Todo lo que nosotros hacemos, inicialmente lo primero que se tiene que hacer y es lo único correcto es darle la gloria a Dios, darle las gracias a Dios
que por su amor, por su misericordia y por la paciencia que nos ha tenido, es que nosotros hacemos lo que hacemos. O sea, si yo hago obras de caridad, si yo tengo paciencia, si yo soy muy generoso, todo eso no lo hago porque yo sea muy lindo y muy poderoso, sino porque Dios pone en mí esos deseos de ser generoso, pone en mí los talentos. Entonces, siempre la gloria tiene que ser para Dios. Todo lo hago en el nombre de Jesucristo. Esa es la motivación correcta. Y la segunda, porque amo a mi prójimo, hago lo que hago. Recuerden que Jesucristo resumió todos los mandamientos en uno solo, amor. Entonces, con un ejemplo práctico me van a entender mucho mejor. Imaginémonos que Dios los ha dotado a ustedes con una voz espectacular o con unos dones y talentos impresionantes para la música. Siempre me gusta tocar el ministerio musical porque es uno de los servicios que a la gente más le gusta hacer. Es muy notorio y a la gente le encanta saber cantar y presentarse y todo eso. Entonces, supongamos que tú y yo tenemos ese talento y decidimos que vamos a poner ese talento que nos lo dio Dios, vamos a ponerlo al servicio de Él como debe ser. Entonces, yo me meto en la alabanza de alguna iglesia y yo estoy preparada entonces con mi voz hermosa o con mi talento para tocar algún instrumento para todos los domingos ir a la presencia de Dios a través de mi voz o de mi instrumento musical. La motivación correcta es que yo lo hago primero porque le doy las gracias a Dios por mi talento y esa es la manera de retribuirle, adorarlo y alabarlo como a Él le agrada y llevar a toda la congregación a ese estado espiritual que me permita llegar a esa conexión con la palabra que posteriormente el pastor o el ministro va a predicar. Entonces, esa es la función de la alabanza, preparar ese ambiente espiritual, que yo me desconecte de este mundo terrenal y pase y suba a ese mundo espiritual para tener ese momento especial con Dios. ¿Listo? Para eso los que pertenecen a una alabanza tienen que tener una vida en santidad, tienen que tener verdaderamente una relación íntima con el Señor para que logren que la audiencia, que la congregación también tengan esa conexión con el Señor. Esa es la motivación correcta. Entonces yo por amor a Dios y por amor a mi prójimo, para que ellos también tengan ese encuentro especial con Dios en esa media hora de alabanza, entonces es que quiero entrar a servir y cantar. Pero puede haber una motivación incorrecta, la adoración hipócrita. Alguna persona puede decir, pensar que eso no lo conoce sino Dios adentro. Él dice, uy, qué chévere pertenecer a la alabanza porque es el ministerio que más seré. Me vuelvo famoso, toda la gente de la iglesia me reconoce y es una plataforma increíble para que los chicos y las chicas se enamoren de mí. Entonces, si es una niña, uy, acá el chico que me gusta me va a poder ver, y si es un chico, la niña que me gusta me va a poder ver. Esa es una motivación incorrecta. Y el único que sabe verdaderamente por qué yo hago lo que hago es Dios. Y en ese juicio, Él se va a poner a prueba todo lo que yo hago. Ustedes saben que muchas personas, por ejemplo, que ganan mucha plata, lo primero que hacen es poner una fundación, ¿no es cierto? Para ayudar a los niños huérfanos, a los ancianos, para llevar comida. Y uno diría, qué corazón tan generoso, qué corazón tan grande. Lógicamente no podemos generalizar. Más de uno debe hacerlo verdaderamente por amor a Dios y por amor al prójimo, pero no nos neguemos que la mayoría de ellos lo hacen es para evitar impuestos o para que los impuestos les rebajen, se les rebajen. Entonces, Dios sabe la motivación correcta por lo cual nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, este datico de escatología es súper importante. Y mire cómo termina el pasaje, dice, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Cuando nosotros hacemos buenas cosas, pero con la motivación incorrecta, se va a consumir por el fuego de la justicia del Señor Jesucristo y no vamos a tener ningún galardón, premio o corona. Y nos dice el pasaje, será salvo, porque ya está ahí, ya es salvo, pero como quien pasa por el fuego, es decir, pasó raspando. Y qué vergüenza llegar con esas manos vacías ante el Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver más sobre estas obras, sobre estas coronas, qué tipo de coronas se van a entregar y qué se va a tener en cuenta para ese examen. Pero ya saben ustedes que sí, que todos tenemos que ir a un juicio que es para entrega de premios
y depende de las obras que nosotros hacemos. Entonces, qué pena, muchas personas van a llegar allá que estuvieron toda su vida muy juiciosos, yendo todos los domingos a la iglesia a oír palabra, pero no hicieron absolutamente, no hicieron ninguna maldad, pero tampoco hicieron nada bueno. Y eso se tiene en cuenta. Sigamos. Entonces ya allí dejamos el tema de escatología por ahora y pasamos al siguiente versículo, 16-17. Es otro tema diferente al que ya estábamos tratando ahorita. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por derecha, todos los seres humanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen porque fuimos creados por Dios y le pertenece a Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la tercera persona de la Trinidad toma nuestro cuerpo como su templo, como su vivienda. Y ahí cuando nosotros tenemos que tener más conciencia de que debemos cuidar esa casa, es decir, nuestro cuerpo, que Dios escogió para que la tercera persona de la Trinidad viviera. Cuando se habla del templo del Espíritu Santo, es que nuestro cuerpo, en el cual Dios depositó su espíritu, es para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad. La idea es que imitemos al Señor Jesucristo. Versículos 18-23. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esa época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Este pasaje también nos revela cosas maravillosas. Mire, ya sabemos que es bueno ser inteligentes, ¿no es cierto? Y sabemos que mejor que ser solo inteligentes es bueno ser sabios. Pero ya aprendimos también que está la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Mire que aquí Pablo nos está diciendo que la sabiduría de los hombres es tan mala que es preferible que seamos necios, porque así es más fácil que encontremos la sabiduría de Dios. Porque cuando se tiene la sabiduría de los hombres, se vuelven tan orgullosos que ya no dan cabida a recibir la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo dice, dejen de engañarse. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. El sabio, humanamente hablando, tiene tan llena su cabeza y su corazón de su propio orgullo que no le da espacio a la sabiduría de Dios. Y por eso dice Pablo, aunque ser necio es terrible, es mejor ser necio que tener la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Ya aprendimos que para los que no tienen a Cristo, todo lo que tiene que ver con Dios, la persona de Dios, todo lo que representa a Dios y su palabra, la Biblia, es locura. Pues para Dios también es locura la sabiduría de los hombres, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Eso es una locura lo que se está viviendo. Y Pablo recuerda dos versículos del Antiguo Testamento. Job 5:13 que dice, él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Nadie es más astuto ni más sabio que Dios. Y el otro versículo del Antiguo Testamento es Salmos 94:11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Esa sabiduría del hombre únicamente lleva al orgullo, a la vanidad y a la jactancia. No se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Todo lo que hemos estado hablando desde hace 8 días es Pablo regañando en amor o haciéndole caer en cuenta a los de Corinto que esas peleas absurdas que están teniendo por seguir a uno u otro personaje es una bobada, están perdiendo el tiempo, están dando mal testimonio y al fin y al cabo ya sabemos que todos estamos en el mismo nivel y como cristianos pues todo nos pertenece porque nosotros somos
herederos. Acuerden que ahora somos hijos de Dios y los hijos heredamos todo lo del Padre. Y hace un inventario de las posesiones de un hijo de Dios. Entre muchas posesiones nos recuerda, mire, inclusive los obreros cristianos, Pablo el evangelista, Apolos el maestro o Pedro el pastor, todos los servidores pertenecemos a los otros cristianos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios porque estamos al servicio de Jesucristo. El mundo es nuestro porque nosotros somos coherederos de Cristo y entre las promesas que vamos a ver nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a heredar esta tierra. También tenemos la herencia de una vida plena y eterna. Dios nos promete que se va a restaurar todo como estaba antes del pecado y el tiempo en su plenitud. Ese problema que nosotros tenemos hoy en día con el tiempo, de que para algunas cosas se pasa tan rápido, para otras cosas se pasa tan lento, ya vamos a manejar el tiempo que maneja Dios, ese tiempo kairos y no el tiempo cronos que manejamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios y por eso heredamos todo. Entonces, ¿para qué pelear aquí? Y Pablo nos enseña que lo más importante de un cristiano es tener clara mi identidad en Cristo. ¿Qué es lo que me da valor a mí como ser humano? No es ni mis posesiones terrenales, ni mi belleza, ni mi fama, ni mi astucia, sino Cristo es el que me da a mí el valor. Yo soy valioso porque tengo a Cristo en mi corazón, porque acepté a Jesucristo. Y cuando yo tengo clara esta identidad en Cristo, absolutamente nada ni nadie me roba la paz y el gozo que solamente la puede dar Jesucristo. Los problemas que tenemos los cristianos de baja autoestima, de depresiones, de temores, es porque no tenemos claro o porque a veces perdemos el foco de lo más importante y es tener una identidad clara en Cristo. Yo soy valioso, tan valioso que Jesucristo dio hasta su última gota de sangre para rescatarnos. Ese es el valor que tenemos y eso es lo que nos tiene que dar la seguridad que todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir muy pronto. Entonces, la insensatez de construir partidos y divisiones en la iglesia. ¿Por qué estamos peleando por otros seres humanos que inclusive a veces que ni siquiera son salvos y valen menos que nosotros? Seguimos. Vamos entonces para el capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice, que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces aquí Pablo nos está recordando, nosotros somos cristianos y como hijos de Dios debemos tener una identidad de realeza. Nuestro papá es el dueño de todo, el creador, el rey, y yo soy un príncipe porque soy hijo del rey, pero debo tener corazón y comportarme como un siervo, como lo hizo el mismo Jesucristo cuando estuvo aquí. No perder mi identidad de príncipe, de hijo de Dios, pero comportarme con los otros seres humanos con un corazón de siervo. Y nos dice que nosotros somos aquí administradores de todo. Se nos ha encargado, se nos da un encargo y tenemos que ser fieles a ese cargo. Y al único que le debemos dar cuentas de lo que estamos haciendo es a Dios. No importa dónde tú trabajes, tú puedes ser el presidente de una multinacional o puedes ser la niña de los tintos de una empresa chiquitita. Tú tienes un único jefe que se llama Dios. Tú tienes que darle cuentas a Dios. Por eso tu trabajo tiene que ser siempre en excelencia, porque tu jefe es Dios. Entonces, cuando tu jefe te dice que tienes que hacer algo que es ilegal, que es inmoral o que no le agrada a Dios, tú con toda la tranquilidad debes decirle, no lo hago porque mi jefe es Dios y al final a él es a que le tenemos que rendir cuentas. Como decía Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, una gota de la aprobación de Dios tiene más gloria que un mar lleno de alabanzas humanas. En definitiva, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Las personas que están constantemente buscando la aprobación de los hombres están frustradas. Primero, viven totalmente frustradas porque nunca se va a poder tener contento a todo el mundo.
siempre vamos a tener enemigos a nuestro alrededor porque es imposible darle gusto a todas las personas. Y lo más importante es que al final de los tiempos, en el juicio final, con el único con el que deberían estar a buena cuenta, no lo van a estar porque prefirieron darle gusto a los hombres que a Dios. Versículo 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Recuerdan que aquí no está hablando del juzgar, que confrontar no es juzgar. Aquí está hablando de las intenciones de cada corazón. Nadie las conoce. Nosotros no conocemos las intenciones de las personas cuando hacen algo. Solamente Dios lo sabe. Pero vuelvo y repito, el confrontar no lo está negando aquí el versículo. Podemos confrontar para poder ser atalayas y impedir que una persona siga caminando hacia el abismo en su mal comportamiento. Eso es algo ya práctico. No estamos juzgando su intención, sino que lo que está haciendo en la vida práctica. Versículos 6 al 7. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Entonces aquí Pablo le sigue diciendo, mire, lo que ustedes están haciendo mal. ¿Qué pasaba? Los corintios tenían una tendencia de seguir líderes humanos. Lo mismo que pasa hoy en día. Entonces estoy detrás de ese político, de ese famoso o de ese pastor de iglesia. Esa tendencia a seguir líderes humanos. Y Pablo les está diciendo, mire, si un maestro cristiano es más dotado que otro, es porque Dios lo hizo así. Nuestros talentos y dones no son resultado de nuestra propia inteligencia. Por eso es que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. Todos tenemos diferentes dones y talentos y eso no nos hace mejores o peores que otros. No podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos porque todo lo que tenemos es dado por Dios. Nosotros mismos no obtenemos nada. Versículos del 8 al 10. Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Aquí Pablo está bravito y mire que está hablando con ironía. Aquí está hablando es con sarcasmos. Le está diciendo, mire, lo que entiendo es que ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Recuerden que tenían muchos dones del Espíritu Santo. Y a pesar de que la iglesia de Corinto estaba, como en todas las ciudades, en una ciudad muy pagana, Corinto no fue tan perseguida como si fueron otras iglesias cristianas en otras ciudades, lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían una buena posición económica, entonces dicen que bueno, que han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Pablo les está diciendo irónicamente, ustedes ya están en el reino, empezaron a reinar sin el rey. Y fuera de eso, a todos los apóstoles nos desecharon. El orgullo a veces es difícil soltarlo, pero es necesario. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Tanto poder espiritual y tanta seguridad y paz que estaban sintiendo los estaba volviendo muy orgullosos y estaban despreciando inclusive a los apóstoles. Los corintios habían adoptado una actitud de autosuficiencia, se enorgullecían de la abundancia de dones espirituales, vivían en lujo, comodidad y facilidad y creían que ya estaban en el reino, pero sin los apóstoles. Y Pablo, acuérdense que a Pablo le contaban todo lo que ellos comentaban y hablaban y por eso los regaña. Versículos 11-13. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando.
Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos alumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Pablo le está diciendo, mire, ustedes nos están despreciando a nosotros como lo hace el resto del mundo, y les da una lista del sufrimiento por el que han pasado todos los apóstoles, el sufrimiento por Cristo en un mundo que lo odia. Así como odiaron a Cristo, pues lógicamente van a odiar a todos los que seguimos a Cristo. Entonces Pablo le recuerda, mire, por todo lo que hemos pasado los verdaderos servidores de Cristo. Versículos 14, 16. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Aquí Pablo, consciente de que había estado empleando la ironía, explica que no lo ha hecho para avergonzarlos, sino para su interés espiritual. Quiere como sacudirlos con ese regaño, a ver si ellos caen en cuenta que están actuando mal. Versículo 17. Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Más adelante vamos a conocer un poquito más de Timoteo, porque Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, entonces ahí vamos a ver la biografía de él. Pero mire, ¿cómo tendrá la conciencia de limpia y de tranquila Pablo, que Pablo se pone muchas veces como ejemplo para que también a él los, lo que se comporten como Pablo ha hecho, lo sigan a él porque él lo único que hace es seguir a Jesucristo. Entonces, la gente de Corinto no le gustó para nada que les enviara a Timoteo. Ahora bien, les dice Pablo, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Entonces algunos de los de la iglesia de Corinto empezaron a decir, ay, Pablo es muy valiente por carta, ¿no? Nos escribe y nos regaña y nos insulta, pero le da miedo venir personalmente y por eso pensaron que había enviado a Timoteo porque a él le daba miedo ir. La manera en que Pablo acuda a ellos, le dice Pablo en la carta, dependerá de ellos mismos. Si evidencian un espíritu rebelde, irá a ellos con vara. Y si en cambio son humildes, irá con amor y espíritu de mansedumbre. Pablo les dice, ningún miedo, todavía no he podido ir a visitarlos porque tengo otros asuntos que me lo han impedido, pero yo voy a ir a verlos y cara a cara, mirándolos a los ojos, les voy a decir las mismas palabras que les estoy escribiendo. Ahora, depende de ustedes si quiere que yo llegue bien bravo para disciplinarlos o vaya con todo el amor. Eso depende si ustedes en humildad reconocen que se han estado comportando mal. Capítulo 5, versículo 1, 2 dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Aquí Pablo entonces ya cierra el problema de la división de la iglesia, ¿recuerdan? Ya hasta este momento trató, porque hay un problema mayor, una inmoralidad sexual en la iglesia. Entonces resulta que había un hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre, es decir, estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Y entonces Pablo le dice directamente, expulsar de entre ustedes al que hizo tal cosa. Entonces, ustedes se sienten muy orgullosos por los dones espirituales que tienen, por la iglesia tan rica que tienen, y están permitiendo semejantes atrocidades, versículos 3 al 5. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces me imagino que algunos están confundidos y dirán, bueno, al fin, ¿qué? ¿Sí se puede juzgar o no se puede juzgar?
No podemos juzgar las intenciones del corazón, nosotros no podemos juzgar los motivos por los cuales las personas hacen las cosas, pero sí podemos juzgar ya las acciones que a simple vista se ven que están en contra de la voluntad de Dios y de los mandatos de Dios. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces aquí Pablo les está diciendo, el problema de la iglesia de Corinto es que los creyentes de Corinto creían que el comportamiento de este hombre se podía perdonar a causa de nuestra nueva libertad cristiana. Ellos estaban confundiendo libertad con libertinaje. Y por eso es que Pablo les dice, mire, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces muchos que leen a la ligera dirán, uy, pero qué falta de amor. Pablo está pidiendo que entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya. No, lean bien. Está diciendo para que destruyan su naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que dejen que este hombre sufra las dolorosas consecuencias de su pecado para darle tiempo de arrepentirse y ser restaurado. Chicos, lo peor que nosotros podemos hacer es evitar que una persona sufra las consecuencias de su pecado. Y eso le pasa mucho a los papás. Y más en esta generación que ustedes saben que se conoce como la generación de cristal, porque no soportan absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un papá que tiene un hijo le regala un carro y el pelado por ir a toda velocidad o por tomarse unos tragos o lo que sea, estrella el carro y lo vuelve nada, y a los 15 días, 20 días le está comprando otro carro al bebé. No está sufriendo las consecuencias de sus malas acciones y eso no permite que la persona madure ni emocional, ni física, ni espiritualmente. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Todo acto tiene una consecuencia, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y deben dejar que esas consecuencias, así sean muy negativas y dolorosas, deben experimentarlas las personas que cometen pecados y errores para que cambien, para que maduren, o el daño que hacemos es terrible, sobre todo a los hijos, los lleva a la muerte inclusive. Versículo 6-8. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Resulta que Pablo les dice, mire, en la iglesia hay orgullo, jactancia, petulancia. Los corintios se excusaban diciendo que, ay, al fin y al cabo había sido solo una vez y una persona la que estaba cometiendo ese pecado tan atroz. Y Pablo les dice, no, tengan cuidado porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Permitir que así sea una sola persona o por una sola vez se permita ese tipo de pecados sin consecuencias, tarde o temprano va a dañar absolutamente a todas las demás personas. Por eso dice, desháganse de la vieja levadura. Acuérdense que en la Biblia siempre se compara levadura con el pecado. Quitando a ese perverso de entre ustedes, no pueden permitir que, que él siga conviviendo como cristianos y siguiendo en su pecado. Que se arrepienta y se aleje de lo que está haciendo o que se vaya de la iglesia. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Nuevamente, debemos confrontar para que se acabe el pecado. Vamos ¿cómo estamos de tiempo? Ya casi vamos a terminar entonces. Versículos 9-11. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Miren esto que nos está enseñando Pablo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Recuerden que nuestra ciudadanía ahora es del cielo.
Es como si nosotros estuviéramos de vacaciones en este planeta Tierra, pero esta no es nuestra residencia permanente. Nosotros no pertenecemos al mundo. Acuérdense que cuando hablamos del mundo estamos hablando de este sistema de valores de una generación en particular. Entonces, una cosa es el mundo, es decir, las personas que han rechazado a Jesucristo, y otra cosa es la iglesia, las personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros tenemos contacto con el mundo porque tenemos la obligación a través de la gran comisión de mostrarles el plan de salvación a los inconversos. Entonces nos tenemos que relacionar con ellos. No podemos hablar y contar el plan de salvación sin tener contacto con una persona del mundo. Entonces, Pablo nos está refiriendo de que nos alejemos de todas este tipo de personas, borrachos, adúlteros, porque de alguna manera ellos tienen que conocer el plan de salvación para que se arrepientan y dejen todas esas cosas pecaminosas. Él lo que está diciendo es que no nos relacionemos con ninguno que afirmando ser cristiano, es decir, que dicen que son creyentes y aún así se entregan al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Y Pablo dice, mire, es que ni siquiera vayan a almorzar con esas personas, ni siquiera coman con ellos. Los que se dicen ser cristianos, están dentro de la iglesia, parecieran ser nuestros hermanos, pero están cometiendo todos estos pecados. Esa levadura que daña toda la masa. Es con este tipo de personas. Bueno, chicos, vamos a dejar acá todo lo que vamos a seguir hablando, pues es del mismo tema de los problemas que hay en la iglesia de Corinto, pero él va a profundizar más. Es una carta fuerte porque parece que fuera un solo regaño, ¿no es cierto? Pero van a ver al final cómo todas esas palabras de amonestación y de Pablo les va a servir para que la iglesia tome el rumbo correcto. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días, vamos nuevamente a retomar nuestro curso. Espero que repasen en esta semana. Muchas gracias por su atención. Compartan, por favor, las prédicas. No se les olvide dar el like y que este mensaje se llegue a muchísimas más personas. Bendiciones. Ya les abro los micrófonos. ¿Cómo se abren los micrófonos? Listo, ya el que quiera puede abrir. Gracias, gracias Ah, Lili. Gracias, Lili. Para la grabación. Para todos.